Tercera parte de Olvidar. Capítulo 11. La mentira. El hospital había empezado a adquirir una forma reconocible para Rebecca. No porque recordara lo ocurrido, la memoria seguía siendo un territorio vacío, fragmentado, sino porque su cuerpo comenzaba a habituarse a la rutina. Las luces que se encendían con una puntualidad implacable al amanecer, el sonido suave pero persistente de los monitores, el paso medido del personal médico recorriendo el pasillo como si el tiempo estuviera reglamentado. El murmullo de otros pacientes despertando, tosiendo, hablando en voz baja, componía una banda sonora constante que se repetía cada día. Todo estaba ordenado, controlado, casi aséptico. Y, sin embargo, dentro de ella reinaba un desorden que no lograba explicar. Había momentos breves, casi imperceptibles, en los que sentía que su vida no había comenzado en esa cama, en ese hospital, en ese despertar tardío. Como si hubiera algo anterior, algo importante, suspendido fuera de su alcance. La sensación no tenía forma ni nombre, pero se manifestaba como un peso leve en el pecho, una inquietud silenciosa que aparecía sobre todo cuando se quedaba sola. Erin era quien más tiempo pasaba a su lado. Estaba allí por las mañanas, acomodando flores que Rebecca no recordaba haber pedido. Por las tardes, hablándole de cosas cotidianas que sonaban familiares sin serlo. Incluso algunas noches dormía en la silla junto a la cama, con el abrigo doblado sobre las piernas. Le acomodaba la almohada, le acercaba agua antes de que lo pidiera, anticipaba sus necesidades con una naturalidad que descolocaba a Rebecca. Erin le hablaba con una cercanía que su mente no podía ubicar, pero que su cuerpo aceptaba sin resistencia, la recordaba sí. Pero sus recuerdos eran de una joven estudiante que compartía con ella algunas clases en la universidad. Había algo tranquilizador en su presencia, algo que parecía decirle no estás sola, incluso cuando todo lo demás resultaba incomprensible. Cuando Erin estaba allí, la ansiedad disminuía levemente, como si su organismo reconociera una constancia necesaria para sobrevivir a la confusión. Hay cosas que es mejor ir contando de a poco, dijo Erin una tarde, mientras cerraba la cortina para protegerla del sol que entraba directo por la ventana. Los médicos creen que tu mente necesita estabilidad, no sobresaltos. Rebecca asintió despacio. Confiaba en ella. No porque la recordara totalmente, sino porque su voz no le provocaba rechazo. Porque cuando Erin hablaba, su cuerpo no se tensaba. Eso en su estado era suficiente. En un mundo sin recuerdos, las sensaciones se habían vuelto la única brújula posible. ¿Nos conocíamos bien, antes del accidente?, preguntó Rebecca al cabo de unos minutos, con cautela, como si temiera que la respuesta fuera demasiado grande, demasiado pesada para sostenerla. Erin guardó silencio. No fue un silencio vacío ni improvisado, sino uno medido, casi estratégico. Se sentó junto a la cama, tomó la mano de Rebecca entre las suyas y respiró hondo, como si estuviera a punto de confesar algo que llevaba tiempo conteniendo. Sí, respondió finalmente. Mucho más de lo que crees. Rebecca frunció ligeramente el ceño. Su mano permaneció inmóvil dentro de la de Erin, pero su respiración se volvió más superficial. ¿Cómo?, preguntó. Estábamos juntas, dijo Erin, con suavidad calculada. Teníamos una relación. No era algo que mostrásemos demasiado, pero era real. Llevábamos tiempo así. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas, irreversibles. Rebecca no reaccionó de inmediato. No hubo un rechazo instintivo ni una aceptación clara. Solo una confusión espesa, pesada, que comenzó a formarse detrás de sus ojos, como si su mente intentara acomodar una pieza que no encontraba el lugar exacto. ¿Juntas cómo?, preguntó, aunque en el fondo sabía lo que significaba. Erin no apartó la mirada. Como pareja a Rebecca. El silencio que siguió fue incómodo, casi físico. Rebecca sintió una presión creciente en la cabeza, como si alguien empujara desde dentro. No recordaba amar a Erin. No recordaba desearla. No recordaba haber compartido intimidad, proyectos, emociones profundas. Pero tampoco podía afirmar lo contrario. No tenía recuerdos que la contradijeran. Solo un vacío, y ahora una versión de su pasado que no sabía si aceptar o cuestionar. «Yo no lo recuerdo», dijo finalmente. «No siento», se interrumpió, llevándose una mano a la sien. «Me duele la cabeza». El dolor había aparecido de golpe,
punzante, acompañado de una sensación de mareo leve. Irene apretó un poco más su mano, como si ese gesto pudiera anclarla a la realidad que estaba proponiendo. «Es normal», dijo rápido. «No te fuerces. El amor también se expresa de formas que no siempre pasan por la memoria consciente». Aquella frase, lejos de tranquilizarla, aumentó la presión en su pecho. Rebeca cerró los ojos. Imágenes inconexas comenzaron a aparecer sin permiso. Una sensación de calor que no encajaba con la habitación, un olor salino, una risa que no podía ubicar, la impresión vaga de un cielo demasiado azul. Nada concreto. Nada que pudiera sostener. Nada que pudiera defenderla de la historia que empezaba a tomar forma frente a ella. «Irene», susurró. «Necesito estar sola un rato». Irene dudó. Por un segundo, su rostro mostró algo que Rebeca no logró identificar. Miedo, quizá. O urgencia. Algo que se desvaneció casi de inmediato. Claro, respondió al final. «Descansa. Estoy aquí afuera si me necesitas». Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió ensordecedor. El dolor de cabeza aumentó. Rebeca llevó ambas manos a las sienes, respirando con dificultad. Su corazón latía con fuerza, desacompasado, como si estuviera reaccionando a una amenaza invisible. Algo dentro de ella se resistía. No sabía a qué. No sabía por qué. Pero su cuerpo estaba reaccionando como si le hubieran impuesto un recuerdo que no le pertenecía. Y eso la aterrorizó más que el accidente. Los padres de Rebeca no tardaron en notar el cambio. No fue inmediato ni evidente en un primer momento. Al principio lo atribuyeron al proceso natural de recuperación, a la fragilidad emocional propia de alguien que había despertado tras meses de coma. Pero con el paso de los días, ciertos detalles comenzaron a repetirse con demasiada constancia como para ser ignorados. Rebeca estaba más callada, más distante. Respondía con frases breves, a veces apenas con un gesto de la cabeza. Evitaba sostener la mirada durante mucho tiempo, como si le costara permanecer en una conversación. Y sobre todo, había algo que le resultaba imposible no notar. Su cuerpo se tensaba cuando Irene estaba presente. No era rechazo abierto ni hostilidad, sino una incomodidad sutil, persistente, casi imperceptible para cualquiera que no la conociera desde siempre. Para sus padres, esa incomodidad era un idioma que reconocían bien. La versión de cercanía que Irene les había sugerido días antes, la de una relación íntima, profunda, amorosa, no terminaba de encajar con lo que veían ahora. Rebeca no buscaba a Irene con la mirada. No se relajaba cuando ella entraba en la habitación. No había gestos espontáneos de afecto, ni siquiera una familiaridad corporal básica. Fue su madre quien finalmente decidió preguntar. Ocurrió en una de las salas laterales del hospital, lejos de la habitación de Rebeca. Un espacio pequeño, con una mesa redonda, 3 sillas y una ventana que daba a un patio interior. El ambiente estaba cargado de una tensión educada, contenida, como si todos supieran que esa conversación era inevitable. «¿Desde cuándo exactamente dices que estaban juntas?», preguntó la madre, con el ceño levemente fruncido, mientras Irene hablaba con aparente naturalidad. No fue una acusación, tampoco una confrontación directa. Fue una pregunta precisa, formulada con la calma de quien necesita entender. Irene no se sobresaltó. Había imaginado ese momento muchas veces. Había anticipado el tono, las dudas, incluso las miradas cruzadas. Tenía preparada cada respuesta, cada pausa, cada inflexión de voz. Su postura era recta, segura, como la de alguien que no tiene nada que ocultar. Desde unos meses antes del accidente respondió. No lo contamos porque no sabíamos si funcionaría. Rebeca siempre fue muy reservada con su vida personal. El padre de Rebeca apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Pero nunca vimos nada, dijo. Siempre pensamos que eran amigas. Muy cercanas, sí, pero amigas. No había reproche en su voz, solo desconcierto. Irene se irguió un poco más en la silla, como si necesitara ocupar más espacio. Eso fue una decisión de ambas, afirmó. No queríamos exponernos, y menos aún generar expectativas en los demás. Rebeca prefería mantener ciertas cosas en privado. Las miradas de los padres se cruzaron, rápidas, cargadas de una duda silenciosa. No se decían nada, pero ambos sentían lo mismo. Algo no terminaba de encajar.
Nos resulta extraño, admitió la madre con cautela. Rebeca siempre fue muy clara con nosotras sobre sus relaciones, incluso cuando no eran fáciles. El gesto de Irene se endureció apenas un instante, lo suficiente para que alguien atento pudiera notarlo. Luego su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y ofensa controlada. ¿Estás diciendo que miento?, preguntó, con una indignación perfectamente medida. La madre negó de inmediato. No, no es eso, respondió. Solo decimos que nos sorprende. Nada más. Jamás mentiría con algo así, replicó Irene, elevando ligeramente la voz. No sobre algo tan serio. No sobre Rebeca. El silencio volvió a caer, espeso, incómodo. Irene aprovechó ese silencio para avanzar. Ella ahora está vulnerable, continuó. Confundida. Su mente intenta reconstruirse. Y lo último que necesita es que se ponga en duda lo que fue importante para ella, lo que la sostuvo antes del accidente. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas. No atacaban directamente, pero sí colocaban a los padres en una posición incómoda, la de quienes podrían estar dañando a su hija sin querer. Yo solo intento protegerla, añadió. Estar ahí, como siempre estuve. Los padres no respondieron de inmediato. La lógica de Irene era impecable. Tenía coherencia, intención, incluso afecto aparente. Pero algo seguía incomodándolos. Una intuición vaga, difícil de explicar, que no lograban traducir en argumentos concretos. Era más una sensación que una certeza. Y en ese estado, dudar se sentía casi cruel. Desde el pasillo, Rebeca observaba a través del vidrio de la puerta entreabierta. No había salido de su habitación con intención de espiar. Solo necesitaba aire, cambiar de espacio. Pero al verlos allí, al escuchar su nombre pronunciado en voz baja, se detuvo sin pensarlo. No escuchó todo. Solo fragmentos. Palabras sueltas. Tonos. Silencios. Fue suficiente. El dolor regresó de golpe, esta vez más profundo, más punzante. No como una cefalea común, sino como una presión que nacía en el centro del pecho y se expandía hacia la cabeza. Se llevó una mano al esternón, respirando con dificultad, como si el aire no alcanzara. No sabía que era verdad. No sabía en quién confiar. Sentía que su historia estaba siendo narrada por otros, discutida, defendida, interpretada, sin que ella pudiera reconocerse en ella, como si su vida se hubiera convertido en un relato ajeno, reescrito mientras ella aún buscaba las palabras para definirse. Solo sabía una cosa: su vida había sido tomada por otros, y ahora estaba siendo reconstruida delante de sus ojos, mientras ella intentaba inútilmente encontrarse en medio de versiones que no sentía como propias. Capítulo 12. Lo que no vuelve. El despacho del médico estaba en silencio cuando los padres de Rebeca tomaron asiento frente a él. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de expectativa, de ese tipo de espera tensa que se instala cuando se sabe que ninguna respuesta será completamente satisfactoria. El doctor revisó unos informes antes de hablar. Se tomó su tiempo. No por indecisión, sino por respeto. Quiero ser muy claro con ustedes, comenzó finalmente. En lo físico, Rebeca ha tenido una recuperación notable considerando la gravedad del accidente. Sus funciones motoras responden bien, no hay daño neurológico estructural irreversible, y sus signos vitales son estables. La madre de Rebeca dejó escapar un suspiro contenido. Sus manos, entrelazadas sobre el regazo, temblaban apenas. ¿Y la memoria?, preguntó, incapaz de ocultar la angustia. El médico apoyó los antebrazos sobre el escritorio. Ahí es donde debemos ser prudentes. La amnesia que presenta es extensa. No podemos prometer que los recuerdos regresen. A veces lo hacen de forma gradual, fragmentada. Otras veces no vuelven nunca. El cerebro es impredecible. El silencio volvió a caer. Es fundamental, continuó, que no la presionen. No intenten forzar recuerdos ni corregirla constantemente. Eso puede generar más ansiedad, más confusión. Ella necesita reconstruirse desde donde está ahora, no desde donde ustedes esperan que esté. La madre bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y si nunca recuerda quién era?», susurró. El padre de Rebeca tomó su mano con firmeza, sin mirarla, como si ese gesto fuera suficiente para sostenerlos a ambos. «Entonces aprenderá a ser alguien nuevo», dijo él,
con una calma que no sabía de dónde sacaba. Y estaremos ahí para acompañarla. El médico asintió. Exactamente. Lo importante es que no está perdida. Está viva. Y eso nos da margen para trabajar. Hizo una breve pausa antes de añadir. Hoy mismo podemos darle el alta. La palabra resonó en la habitación con un peso inesperado. Alta. No sonaba a celebración. Sonaba a salto al vacío. Mientras tanto, en la habitación, Rebeca observaba por la ventana cómo la tarde avanzaba lentamente sobre la ciudad. El hospital ya no le resultaba tan extraño como al principio, pero tampoco lo sentía como un lugar propio. Era un espacio de transición, un punto suspendido entre lo que fue y lo que todavía no entendía. Irin estaba sentada a su lado, revisando algo en el teléfono. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Rebeca de pronto. Irin levantó la vista de inmediato. «Claro». Rebeca dudó un segundo antes de continuar. «Quiero que me hables de los últimos años», dijo. «De mí. De lo que hacía. Necesito saber quién era antes de todo esto». Irin se acomodó en la silla, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Te titulaste de abogada con honores», respondió con naturalidad. «Trabajamos juntas en el mismo despacho. Te especializaste en derecho corporativo. Eres muy buena. Muy respetada». Rebeca escuchaba con atención, como si le hablaran de una desconocida interesante. «Vivía sola». «Sí», asintió Irin. «Tienes tu propio departamento. Cerca del trabajo. Te gustaba tu independencia. ¿Y era feliz?», preguntó Rebeca, casi en un susurro. Irin sonrió con suavidad. «A tu manera. Siempre fuiste exigente contigo misma. Pero tenías tu vida armada». Rebeca asintió lentamente. No sentía conexión emocional con nada de eso, pero agradecía la claridad. Era como recibir un mapa de un territorio que aún no había pisado. En ese momento la puerta se abrió. Sus padres entraron acompañados del médico. La madre fue directamente hacia ella y le acarició el cabello con cuidado, como si temiera romperla. «Rebeca», dijo el doctor, «tenemos buenas noticias. Hoy puedes irte a casa». Rebeca parpadeó. «¿A casa?». «Sí», intervino su padre. «Y nos gustaría que te quedaras con nosotros un tiempo». Antes de que ella respondiera, Irin habló. «Creo que sería mejor que se quedara conmigo», dijo. «Está acostumbrada a su rutina conmigo. Además, puedo ayudarla con el trabajo, con todo». Rebeca miró a ambos lados. Sintió la presión de dos futuros posibles empujándola al mismo tiempo. «Les agradezco mucho», dijo finalmente con sinceridad. «De verdad. Pero prefiero irme con mis padres. Al menos al principio». El silencio fue breve, pero denso. Irin asintió al cabo de unos segundos. «Claro», respondió. «Lo importante es que estés cómoda». Sonrió. Pero sus ojos no acompañaron el gesto. Cuando todos salieron de la habitación para organizar el alta, Rebeca se quedó sola unos minutos. Se recostó sobre la almohada, cerró los ojos y respiró hondo. No recordaba su vida. No recordaba sus decisiones. Pero había algo, una ausencia sin nombre, que pesaba más que todo lo demás. Y no sabía por qué. En Tailandia, el nombre de Sarocha comenzaba a circular con más frecuencia de la que ella habría imaginado. No solo en los pasillos de la editorial, sino también en reseñas, entrevistas breves, recomendaciones que aparecían en suplementos culturales y en redes sociales. Su libro, esa historia disfrazada de ficción, nacida de un verano demasiado real, había encontrado lectores que no sabían nada de Colipe, ni de promesas hechas sin testigos, ni de una llamada que nunca llegó. Y aún así, algo en esas páginas los tocaba. Sarocha lo sabía, y eso la inquietaba más de lo que la alegraba. «Te lo dije», insistía Nam, caminando a su lado por una calle concurrida de Bangkok. «No puedes negar que esto es importante. La gente está hablando de ti. Te están leyendo». Sarocha asintió sin entusiasmo. Llevaba el cabello recogido de manera descuidada, gafas oscuras aunque el sol ya estaba cayendo, y el libro apretado contra el pecho como si fuera un objeto frágil. «No escribí para que hablaran de mí», respondió. «Escribí porque no podía quedarme en silencio». Nam la miró de reojo. «Y aún así, sigues en silencio cuando se trata de tu vida». Entraron en una cafetería pequeña, una de esas que Nam elegía a propósito. Ruidosa, viva, imposible de habitar desde la melancolía absoluta.
Se sentaron junto a la ventana. Nam pidió por ambas sin preguntar. Conocía demasiado bien sus gustos. «Necesitas distraerte», dijo Nam, mientras esperaba el pedido. «No puedes dedicarte solo a escribir y a pensar en el pasado. Eso no es sanar, Saro. Eso es quedarte atrapada». Sarocha bajó la mirada. «No estoy atrapada», murmuró. «Solo no quiero forzar nada». Nam suspiró. «Eso es exactamente lo que dices desde hace meses. Que no quieres forzar, que no quieres conocer a nadie, que no es el momento». Se inclinó hacia ella. «A veces hay que hacer las cosas distintas para que los resultados sean distintos». Sarocha no respondió. Porque en el fondo sabía que Nam tenía razón. Pero también sabía que su corazón no obedecía a la lógica. «¿Te han llamado tus padres?», preguntó Nam de pronto, cambiando de tema. Sarocha negó con la cabeza. «No. ¿Y tú los llamaste?». «Tampoco». Nam no insistió de inmediato. Esperó a que llegaran los cafés. «Saro», dijo entonces, con más suavidad. «Sé que te duele, pero no puedes seguir midiendo tu valor según lo que ellos esperan de ti». Sarocha apretó los labios. «Aunque tenga todo el reconocimiento del mundo como escritora», dijo, «nunca sería suficiente para ellos. Siempre hay algo que falta, algo que no hice, algo que no fui». Nam le tomó la mano sobre la mesa. «Yo sí te veo», dijo. «Y no estás sola, aunque a veces te empeñes en creerlo». Sarocha sostuvo esa mano unos segundos. Luego la soltó con cuidado. «Lo sé. Por eso no me dejo caer del todo». Pero esa noche, al volver a su departamento, el silencio la envolvió de una manera distinta. Dejó el bolso en una silla, se quitó los zapatos y caminó descalza hasta la habitación. La cama estaba intacta. Fría. Demasiado grande para una sola persona. Se acostó sin encender la luz. El cansancio la alcanzó rápido, pero no la salvó. Soñó con Rebeca. No como la recordaba al final, sino como en el comienzo. Con el cabello revuelto por el viento, la piel tibia por el sol, los ojos llenos de esa mezcla de curiosidad y calma que tanto la había desarmado. En el sueño estaban en la isla. El mar sonaba cerca. Todo era luz. «Dijiste que llamarías», le decía Sarocha, sin reproche, solo con tristeza. Rebeca la miraba confundida, como si no entendiera de qué hablaba. «Lo intenté», respondía. Pero no sabía cómo volver. Sarocha despertó con el corazón acelerado. La habitación seguía en penumbra. Bangkok seguía allí. El éxito también. Pero el vacío. Ese seguía intacto. Se giró hacia el lado vacío de la cama. Cerró los ojos y respiró hondo. Había aprendido a vivir con la ausencia, pero no a olvidarla. Y sin saberlo, en otra ciudad, en otra vida suspendida, alguien estaba empezando a sentir ese mismo vacío sin nombre. Capítulo 13. La casa que ya no era hogar. La casa de sus padres seguía en el mismo lugar de siempre. Rebeca la reconoció desde el auto, incluso antes de que se detuvieran frente a la reja. La fachada clara, el jardín delantero demasiado ordenado, las ventanas altas que alguna vez le habían parecido enormes. Recordaba cada línea, cada ángulo. Y sin embargo, al bajar del coche, tuvo la sensación desconcertante de estar frente a una réplica. Como si alguien hubiera reconstruido su pasado con una precisión externa, pero sin la emoción original. «Ya llegamos», dijo su madre, intentando sonar alegre. Rebeca asintió. Sonrió incluso. Pero por dentro algo se cerró. Al cruzar la puerta, el olor la golpeó primero. Un aroma familiar limpio, tibio, ligeramente floral, que debería haberla reconfortado. En lugar de eso, le provocó una nostalgia extraña, como si estuviera recordando la casa de otra persona. Todo estaba donde debía estar. Demasiado. Los muebles, las fotografías, los cuadros en las paredes. Su infancia estaba allí, intacta, ordenada cronológicamente en marcos de madera y sonrisas congeladas. Rebeca se detuvo frente a una foto en particular. Ella, adolescente, sentada en el jardín, riendo. Reconocía ese rostro. Sabía que era ella, pero no recordaba ese momento. «¿Quieres subir a tu cuarto?», preguntó su padre con cuidado. «Pensamos que tal vez querrías descansar». Rebeca asintió de inmediato. Su habitación. Ese era el único lugar que no le generaba ansiedad. Subió las escaleras lentamente, apoyando una mano en la baranda. Cada peldaño le resultaba conocido, casi automático.
Cuando abrió la puerta de su cuarto, algo en su pecho se aflojó. El espacio era distinto al resto de la casa. Más íntimo, más silencioso. Las paredes seguían pintadas del mismo tono suave que había elegido años atrás. La cama estaba hecha con cuidado, las cortinas dejaban pasar una luz amable, y el escritorio permanecía junto a la ventana, como si la hubiera estado esperando todo ese tiempo. Entró y cerró la puerta detrás de sí. Respiró. Allí, por primera vez desde que había salido del hospital, no sintió la necesidad de fingir que estaba bien. Se sentó en la cama y pasó la mano por la colcha, reconociendo la textura, dejando que su cuerpo se relajara. Ese cuarto era su refugio, el único lugar donde el vacío no gritaba. Sus padres hicieron todo lo posible por hacerla sentir cómoda. Prepararon sus comidas favoritas, o al menos las que creían que lo eran. Le hablaban con suavidad, evitaban preguntas directas sobre recuerdos. Caminaban a su alrededor con una mezcla de amor y miedo, como si temieran romper algo frágil con una palabra mal colocada. Rebeca lo notaba, y lo agradecía, pero también le dolía, porque no sabía cómo devolverles esa confianza. Las tardes comenzaron a adquirir una rutina predecible. Irene llegaba siempre a la misma hora. Aparecía con bolsas de té, alguna revista, flores pequeñas que dejaba sobre la mesa como si ese gesto tuviera un significado íntimo. Se sentaba cerca, hablaba de cosas cotidianas, del trabajo, del clima, de personas que Rebeca no recordaba. Y Rebeca se tensaba. No era algo que decidiera conscientemente. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Sus hombros se endurecían. Sus respuestas se acortaban. A veces miraba el reloj sin darse cuenta. Irene no era cruel. No era invasiva de manera evidente. Pero había algo en su presencia que no encajaba con la versión que le habían contado de su pasado. Algo que no lograba nombrar, pero que la incomodaba profundamente. Sus padres comenzaron a notarlo. Las miradas que intercambiaban cuando Irene hablaba demasiado cerca. La forma en que Rebeca se excusaba para subir a su habitación apenas ella llegaba. El silencio que se instalaba después de cada visita. Una tarde, cuando Irene se fue, su madre se acercó con cautela. «¿Te cansa que venga tan seguido?», preguntó con suavidad. Rebeca dudó. «No es eso», respondió. «Es solo que no siento lo que se supone que debería sentir». Su madre no insistió. Solo la abrazó. Y Rebeca, por primera vez desde el accidente, lloró sin entender del todo por qué. Porque estaba en casa. Porque estaba rodeada de amor. Y aún así, algo esencial seguía faltando. La biblioteca de sus padres siempre había sido un lugar silencioso. No solemne, no intimidante, sino un espacio suspendido en el tiempo. Estaba al fondo de la casa, con una gran ventana que daba al jardín trasero y estanterías que cubrían las paredes de piso a techo. Rebeca recordaba ese lugar con una nitidez inquietante. Sabía dónde crujía el suelo, qué estante guardaba los libros antiguos, cuál era el sillón que solía ocupar su padre los domingos por la tarde. Fue allí donde entró una mañana sin un motivo claro. No buscaba nada en particular. Solo necesitaba escapar un rato del ruido suave, pero constante de la casa, de las miradas pendientes de ella, de la sensación de estar siendo observada, incluso cuando estaba sola. Caminó despacio entre los estantes, pasando los dedos por los lomos, leyendo títulos sin detenerse demasiado, hasta que uno la obligó a frenar. No supo por qué. Era un libro de tapa sobria, con un diseño simple, casi discreto. El título no le dijo nada de inmediato, pero al tocarlo, algo en su interior se tensó. No como una amenaza, sino como una vibración leve persistente. Lo sacó del estante. «Ah», ese dijo la voz de su madre detrás de ella. Rebeca se giró sorprendida. «¿Lo conoces?», preguntó. Su madre sonrió con una expresión suave, casi nostálgica. «Sí, es de una joven escritora tailandesa que me gusta mucho. Tiene una forma muy particular de narrar, íntima, contenida», se acercó. «Ese es su último libro». Rebeca bajó la mirada al volumen entre sus manos. «Tailandesa», repitió despacio, como si la palabra tuviera peso. Sí, asintió su madre. «Vive en Bangkok. Ha tenido bastante reconocimiento últimamente». «¿Cómo se llama la autora?». Su madre tomó el libro y señaló el nombre impreso en la portada. «Sarocha Chankima».
El nombre cayó en el pecho de Rebeca como una piedra en agua quieta. No fue un recuerdo. No fue una imagen. Fue una sensación. Un estremecimiento breve, casi imperceptible, que le recorrió la espalda. Su respiración se volvió más lenta sin que supiera por qué. ¿Te pasa algo?, preguntó su madre, notando el cambio. No, respondió Rebeca. Es solo que el nombre me resulta familiar. Su madre arqueó las cejas, sorprendida. ¿En serio? Rebeca asintió insegura. No sabría decir por qué. No recuerdo nada concreto. Solo se llevó una mano al pecho algo. La madre sonrió con cautela. Tal vez leíste algo de ella antes. ¿O viste alguna entrevista? Hizo una pausa. El libro es muy bonito, pero también un poco triste. ¿De qué trata?, preguntó Rebeca. De un amor breve, intenso. De esos que no duran, pero dejan marca. La observó con atención. Si te apetece, podrías leerlo. Sin presión. Rebeca volvió a mirar el libro. Dudó apenas un segundo antes de asentir. Sí, creo que quiero hacerlo. Esa noche en su habitación, se sentó en la cama con el libro apoyado sobre las piernas. Lo abrió despacio, como si temiera que algo escapara de entre sus páginas. Comenzó a leer. Desde las primeras líneas sintió una conexión extraña con la narración. No era identificación racional, ni reconocimiento consciente. Era otra cosa. Una cercanía sensorial. Como si las palabras no entraran solo por los ojos, sino que se instalaran directamente en el cuerpo. La descripción del calor, el mar, la sensación de tiempo suspendido. No veía rostros. No escuchaba nombres que pudiera reconocer. Pero cada escena despertaba emociones que no sabía explicar. Una nostalgia punzante, un deseo suave, una tristeza anticipada. Cerró el libro pasada la medianoche, con el corazón acelerado. Esa noche soñó. No fue un sueño claro. No hubo diálogos ni escenas definidas. Solo sensaciones, piel tibia, una cercanía que reconfortaba, el sonido del agua rompiendo cerca. En el sueño no veía un rostro. Solo sabía que no estaba sola. Despertó sobresaltada, con la respiración agitada. Durante los días siguientes, los sueños se repitieron. Siempre distintos. Siempre incompletos. Nunca había un nombre. Nunca una cara. Pero sí una presencia constante, envolvente, que parecía esperarla del otro lado del sueño. Al despertar, le quedaba una sensación persistente, como un eco emocional que no lograba disiparse. Rebeca no dijo nada. No a sus padres. No a Irene. Guardó el libro en su mesa de noche. Volvía a él cada día, leyendo despacio, como si temiera llegar al final demasiado pronto. Sin saberlo, algo dentro de ella había empezado a moverse. No era memoria. Aún no. Era algo más primitivo, más profundo. Como si el corazón hubiera reconocido antes que la mente. Capítulo 14. Lo que se ofrece y lo que se resiste. Bangkok seguía siendo la misma, y al mismo tiempo era. El calor persistente se adhería a la piel como una segunda capa. El ruido constante parecía no apagarse nunca, ni siquiera de noche, y la mezcla de aromas, comida callejera, humo, humedad, flores marchitas, subía desde la calle y se colaba por las ventanas abiertas. Todo estaba en su lugar. Las motos zigzagueando entre autos, los vendedores llamando a gritos, los edificios reflejando una ciudad que nunca dormía del todo. Pero Sarocha se sentía distinta, más contenida, más consciente de cada gesto, de cada pensamiento que decidía no decir en voz alta. El reconocimiento por su libro había llegado como una ola inesperada. Entrevistas en cafés elegantes, invitaciones a eventos literarios, elogios sinceros que la sorprendían y otros que la incomodaban. Había lectores que decían haberse sentido reflejados, editores que hablaban de una voz necesaria, personas que querían saber quién era realmente la mujer detrás de esas páginas cargadas de silencio y verdad. Y aún así, nada de eso lograba llenar el espacio silencioso que llevaba dentro. Ese lugar intacto, reservado, donde habitaba un nombre que no pronunciaba. Nam lo notaba. Lo veía en la forma en que Sarocha sonreía sin terminar de hacerlo, en cómo se quedaba mirando la pantalla del teléfono, aunque no hubiera notificaciones, en cómo escribía ahora con más pausa, como si cada palabra debiera atravesar una capa de cuidado antes de existir.
Por eso, cuando su primo Eng llegó desde Chiang Mai con una maleta mediana, ropa sencilla y una sonrisa abierta, Nam vio una posibilidad donde antes solo había inmovilidad. No una solución, una propuesta. Se quedará en Bangkok por tiempo indefinido, le explicó Nam a Sarocha una tarde, mientras caminaban por una calle secundaria en dirección a un café tranquilo. Le ofrecieron trabajo aquí, algo relacionado con logística y comercio. ¿Y te alegra?, preguntó Sarocha, con una sonrisa suave, más por Nam que por la noticia en sí. Sí, respondió ella. Y creo que a ti también te haría bien conocerlo. Sarocha la miró de reojo, reconociendo de inmediato la intención detrás de esas palabras. No hubo molestia, solo una comprensión cansada. Nam, no te estoy empujando, se apresuró a decir. No quiero reemplazar nada. Solo, no quiero verte encerrada en un recuerdo que no responde. No mereces vivir esperando una señal que tal vez nunca llegue. Sarocha no contestó enseguida. Pensó en la llamada que nunca llegó, en la promesa suspendida en el aire de un aeropuerto lejano, en ese silencio que había crecido con los días hasta volverse demasiado grande como para ignorarlo, demasiado pesado como para no doler. Está bien, dijo finalmente. Podemos salir los tres. Nam sonrió satisfecha, pero sin triunfalismo. Sabía que aquello no era un avance definitivo, solo un pequeño movimiento para evitar que su amiga se quedara detenida en el mismo punto. Eng resultó ser distinto a lo que Sarocha esperaba. No era invasivo ni excesivamente encantador. No intentaba ocupar espacio de más ni demostrar nada. Tenía una calma natural, una forma de escuchar sin interrumpir, de asentir con atención real. Sonreía sin buscar aprobación. Hablaba de su trabajo con entusiasmo, pero sin alardear, como alguien que estaba cómodo con quien era y con lo que hacía. Y sobre todo, no parecía mirarla como la escritora reconocida. La miraba como a una mujer sentada frente a él, con una historia que no necesitaba explicar. Me gustó tu libro, le dijo en un momento, mientras Nam se levantaba a pagar en la barra. Pero no por lo triste. Eso es lo que todos mencionan. Sarocha alzó ligeramente las cejas. Ah, no respondió. Me gustó por lo honesto. Porque no intenta salvar a nadie. Ni siquiera a los personajes. Ella lo observó con curiosidad genuina. No todos lo leen así. La tristeza no es el problema, continuó Eng. El problema es fingir que no existe. Tu libro no hace eso. Esa frase quedó flotando entre ellos, suspendida como algo que no necesitaba respuesta inmediata. Durante la cena, Sarocha se permitió reír. No como antes, no con la ligereza despreocupada de otros tiempos, pero sí con sinceridad. Una risa baja, real, que no le exigía explicaciones. Eng no la presionó, no hizo preguntas incómodas, no insinuó nada que ella no estuviera dispuesta a ofrecer. Eso para ella era un alivio. Cuando se despidieron, él no intentó besarla. No buscó contacto innecesario. Solo la miró con una expresión tranquila y dijo: si algún día te apetece tomar un café a solas, me avisas. Sin compromiso. Sarocha asintió. Gracias por no asumir nada. Gracias por no cerrarte, respondió él con una media sonrisa. Esa noche, al llegar a casa, Sarocha se sentó en su cama sin encender la luz. Dejó el bolso en el suelo, se descalzó despacio y se quedó allí, inmóvil, repasando lo ocurrido. Eng le había parecido agradable, posible, humano, alguien con quien podría construir algo sencillo si quisiera. Y aún así, su corazón no se había movido del lugar donde llevaba meses anclado. No se culpó por ello. No se dijo que estaba rota ni que debía sentir algo distinto. Simplemente aceptó la verdad tal como era. Decidió algo simple, pero honesto. Se daría el tiempo de conocerlo. Sin promesas, sin mentiras, sin usarlo como refugio, porque su corazón ya tenía dueño, aunque ese dueño no supiera que seguía existiendo. En Londres, Irin sabía leer silencios. Siempre lo había sabido. Desde la universidad había aprendido a interpretar aquello que no se decía. Las pausas demasiado largas, las miradas que se desviaban, los gestos mínimos que delataban incomodidad antes de que ésta se volviera explícita. Esa capacidad había sido su mayor fortaleza como abogada, y su mayor condena como mujer enamorada. Por eso entendía, con una claridad que le dolía en el pecho,
que las cosas no estaban saliendo como había planeado. Rebeca no se acercaba. No buscaba su mano. No la tocaba sin necesidad. No la miraba como se mira a alguien amado, ni siquiera como se mira a alguien deseado. No había esa pausa inconsciente en la mirada, ni ese leve cambio en la respiración, ni ese gesto íntimo que nace sin proponérselo. La miraba, como se mira a alguien impuesto, y eso era insoportable. Irene intentaba convencerse de que era cuestión de tiempo, de adaptación, de que el cuerpo necesitaba alcanzar a la mente, o la mente al cuerpo. Se repetía que la amnesia era un terreno inestable, que no se podía exigir coherencia emocional a alguien que había perdido una década de su vida. Pero cada gesto de Rebeca la enfrentaba a una verdad que había evitado durante años. Nunca había sido elegida, ni antes, ni ahora. Antes, Rebeca la había querido, sí, como amiga, como compañera, como alguien imprescindible en su vida, pero nunca como mujer, nunca como ese lugar donde el deseo se instala sin pedir permiso. Irene lo había sabido siempre. Lo había aceptado en silencio, convencida de que el amor verdadero era sacrificio, espera, renuncia. Había aprendido a anularse para no perderla. Y ahora, incluso con Rebeca vulnerable, confundida, sin memoria, sin defensas claras, seguía sin mirarla como ella necesitaba ser mirada. Rebeca la rechazaba, aunque lo hiciera con delicadeza. Evitaba el contacto físico prolongado. Se tensaba cuando Irene se acercaba demasiado. Cambiaba de tema cuando Irene intentaba reconstruir momentos compartidos, anécdotas de una intimidad que nunca había existido realmente. Y sobre todo, su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Cada vez que Irene cruzaba un límite, eso hería más que cualquier palabra directa. «Solo quiero ayudarte», le dijo Irene una tarde, cuando Rebeca le pidió, una vez más, que no se quedara tanto tiempo. Había cansancio en la voz de Rebeca. No molestia abierta, pero sí una súplica silenciosa. «Lo sé», respondió Rebeca sincera, «y te agradezco todo lo que haces, de verdad. Pero hay algo en mí que no descansa cuando estás aquí». No lo dijo con dureza. No lo dijo para herir. Y aún así, fue devastador. Irene sonrió. Esa sonrisa entrenada que usaba en los tribunales, frente a clientes difíciles, frente a situaciones incómodas. Pero por dentro algo se quebró con un sonido seco, definitivo. Se fue de la casa con una idea fija martillándole la cabeza. No podía rendirse. Había esperado demasiado. Había anulado sus propios deseos durante años, conformándose con la cercanía a medias, con el amor silencioso, con el rol seguro de la amiga imprescindible. Había aceptado no ser mirada con tal de no ser apartada. No podía aceptar que, incluso ahora, Rebeca siguiera sin verla. Tenía que cambiar algo. Mientras tanto, Rebeca encontraba paz solo en un lugar: las líneas del libro. Cada noche volvía a él. Se sentaba en su habitación, a veces con la luz apenas encendida, y abría esas páginas como quien entra en un espacio donde nadie le exige explicaciones. Las letras de esa autora desconocida la envolvía de una forma inexplicable, casi corporal. No sabía por qué, pero al leer sentía una calma profunda. Como si alguien la comprendiera sin conocerla. Como si esa historia estuviera escrita para una parte de ella que había quedado suspendida en el tiempo. En esas páginas no había presión, ni expectativas, ni versiones ajenas de su vida. No había alguien diciéndole quién había sido o quién debía ser. Solo una historia que la atravesaba sin pedirle nada a cambio. Cuando leía, el dolor de cabeza cedía. La ansiedad se aquietaba. El mundo se volvía más silencioso, más habitable. Irene observaba eso con creciente inquietud. Veía cómo Rebeca se relajaba con el libro entre las manos, cómo su respiración cambiaba, cómo su cuerpo, ese mismo cuerpo que se tensaba ante su cercanía, parecía entregarse sin resistencia a alguien ausente. Ese libro se había convertido en un refugio, y ella, en cambio, en una presencia incómoda. Por primera vez, Irene sintió miedo. No el miedo racional controlable, sino uno profundo, visceral. Miedo de que, incluso sin recuerdos, Rebeca estuviera siendo llamada por algo más fuerte que cualquier relato impuesto. Miedo de que existiera un vínculo previo, invisible pero intacto, que no pudiera ser borrado ni siquiera por la amnesia. Miedo de que el amor verdadero no necesitara memoria para sobrevivir.
Ese miedo comenzó a transformarse lentamente en otra cosa. En rigidez, en determinación, porque Irene no estaba dispuesta a perderla. No ahora, no después de haber esperado tanto, no cuando por primera vez sentía que la tenía cerca, y aunque no lo admitiera aún, en el fondo sabía que estaba empezando a cruzar una línea peligrosa, la línea que separa el amor del control. Capítulo 15. Entre lo que se permite y lo que se impone. Bangkok seguía latiendo a su alrededor, con sus luces, su caos y su calor húmedo, pero dentro de sí, Sarocha sentía un alivio inesperado. Había aceptado salir con Eng, no por compromiso ni obligación, sino por curiosidad y, sobre todo, por la necesidad de probar que podía abrir un espacio en su vida, sin traicionar lo que llevaba en el corazón. El taxi que las había llevado desde el apartamento hasta el café atravesó calles llenas de motos, vendedores ambulantes y luces de neón que se reflejaban en los charcos de la lluvia reciente. Cada sonido, cada aroma, le recordaba que la ciudad no dormía nunca, que Bangkok era un organismo vivo y caótico. Pero dentro de Sarocha, algo se movía con calma. No era la euforia de la novedad ni la ansiedad del encuentro, sino un alivio silencioso. Eng era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Su presencia no imponía, su mirada no interrogaba, su sonrisa no exigía. Era amable, atento, comprensivo. Había escuchado ya varias veces historias de Sarocha sobre su trabajo, sus viajes, su proceso creativo, sin interrumpir, sin juzgar. Solo la acompañaba con su silencio cuando ella necesitaba ordenarse, y con su risa suave cuando ella soltaba algo inesperadamente divertido. Y luego vino ese verano, dijo Sarocha una tarde, sentados en la terraza de un café, con la ciudad extendiéndose a sus pies. Fue corto, intenso, y me marcó. Me dejó recuerdos que no sé cómo olvidar, aunque haya pasado tiempo. Enga sintió lentamente, con los ojos fijos en ella, escuchando cada palabra, cada pausa, cada sombra de emoción que se filtraba entre sus frases. No le preguntó quién era, ni qué había pasado. No buscó profundizar más de lo que ella estaba dispuesta a contar. Solo estaba allí, atento y paciente, como si la historia de Sarocha fuera suficiente por sí misma. Suena fuerte, dijo con suavidad. Entiendo que dejes que esos recuerdos vivan contigo, incluso si duelen. Sí, Sarocha bajó la mirada, tomando su taza de té. Es extraño cómo alguien puede marcar tanto, solo con un verano que parecía pasajero. Eng no ofreció soluciones. No dijo que debía superarlo ni que debía olvidarlo. Solo se inclinó un poco más hacia ella, manteniendo la distancia necesaria para que se sintiera segura, ofreciendo compañía sin presión. Esa simplicidad la conmovió. Durante tanto tiempo había estado sola con sus recuerdos, con su dolor, con la espera de algo que nunca volvió. Y por primera vez en meses, podía hablar de ello sin sentir que estaba traicionando su corazón, sin sentir que estaba demasiado expuesta o demasiado vulnerable. Gracias por escucharme, susurró finalmente. Es raro sentir que alguien puede aceptar mi historia sin intentar cambiarla o cuestionarla. No tienes que agradecerme, respondió Eng, sonriendo. Estoy aquí. Eso es suficiente. Sarocha sonrió de vuelta. Un gesto pequeño, discreto, pero lleno de un alivio que no esperaba. Empezaba a comprender que podía permitir que alguien se acercara sin desplazar lo que ya existía dentro de ella. Que podía abrir una ventana, aunque las puertas del pasado siguieran cerradas. Comenzaron a caminar por calles estrechas que se abrían en pequeños mercados nocturnos. Sarocha se permitió observar cada detalle. Los faroles de papel balanceándose con el viento, los aromas de curry y frutas maduras, el ruido de la risa de niños que jugaban entre puestos improvisados. Eng señalaba cosas pequeñas, comentaba sobre el sabor de un té o la historia de un edificio antiguo, sin forzar conversaciones profundas, sin presionar. Su presencia se sentía segura, como si le ofreciera un refugio provisional donde podía simplemente existir. Nunca pensé que un café pudiera ser tan relajante, dijo Sarocha, sonriendo tímidamente. A veces los lugares no son importantes, respondió Eng. Lo que importa es con quién los compartes. Sarocha se detuvo un instante, mirando la ciudad, y luego lo miró a él. Sintió un respeto profundo por la forma en que escuchaba, por la calma que irradiaba,
por el espacio que le daba sin exigir nada a cambio. Y por primera vez en mucho tiempo, pudo imaginarse riendo sin culpa, hablando sin miedo, sintiéndose completamente ella misma. Esa noche, al regresar a su apartamento, Sarocha se quedó sentada junto a la ventana, contemplando la ciudad. Pensó en Rebecca, en aquel verano que aún le dolía, y en la extraña sensación de que estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Eng no reemplazaba nada, no prometía nada, solo ofrecía un espacio para ser. Y eso en ese momento le parecía más valioso que cualquier reconocimiento, que cualquier éxito, que cualquier elogio. Por primera vez, Sarocha se permitió imaginar que podía mirar hacia adelante sin renunciar a lo que había amado, que podía aprender a sostener un nuevo vínculo sin traicionar la memoria de aquel verano que había marcado su vida. Esa noche, mientras la ciudad respiraba a su alrededor, Sarocha tomó un cuaderno y escribió algunas líneas sobre aquel verano, sobre los sentimientos que aún le dolían y sobre el alivio inesperado que había sentido con alguien que simplemente la escuchaba. Era un paso pequeño, discreto, pero significativo, empezar a dejar que la vida sucediera de nuevo, aunque fuera solo un poco. La presencia de Eng había abierto una grieta en su muro, y Sarocha sabía que, aunque no reemplazara nada ni obligara a nada, ese pequeño espacio podía ser el comienzo de algo que, esta vez, no le doliera. Solo tiempo, compañía y respeto. Solo eso. Mientras Sarocha exploraba la posibilidad de un nuevo vínculo, Irin había decidido cambiar de táctica. Su presencia constante había resultado incómoda para Rebecca, y cualquier intento directo de acercamiento había sido rechazado. Por eso, ahora optaba por un camino más sutil, calculado, casi teatral, la estrategia de la víctima. Cada visita estaba medida. Mantenía la distancia física, nunca invadía el espacio de Rebecca. Su rostro reflejaba cansancio, fragilidad, preocupación genuina. Sus palabras eran suaves, llenas de duda y de humildad. Cada gesto buscaba despertar la empatía de Rebecca y al mismo tiempo reforzar la imagen de alguien que siempre había estado pendiente, que había cuidado y acompañado incluso sin ser correspondida. No sé cómo explicarte, decía, mientras acomodaba la almohada junto a la cama. Solo quiero ayudarte, siempre he querido lo mejor para ti. Rebecca, por primera vez, sintió que su rigidez se resquebrajaba. Algo en la sinceridad contenida de Irin, en la manera en que su preocupación parecía desbordar de manera natural y no forzada, despertaba un remordimiento silencioso. La mujer que siempre había estado ahí, incluso cuando nadie más lo hizo, merecía un espacio, aunque fuera mínimo, en su mundo fragmentado. «Está bien», dijo finalmente Rebecca, dejando que Irin se sentara cerca. «Puedes quedarte, pero solo un rato. No quiero sentirme atrapada». Irin asintió con una sonrisa tenue, disfrazando la satisfacción que la invadía. Cada palabra, cada gesto, cada pequeño contacto reforzaba su estrategia. Ser necesaria sin ser deseada. Ser imprescindible sin ser amada. Durante aquellas horas, Rebecca descubrió que podía tolerar su presencia sin dolor, aunque la incomodidad persistía. Era como si aceptara la existencia de un fantasma protector, alguien que había cuidado de ella, incluso cuando no lo reconocía del todo. Y en un rincón de su mente, algo comenzaba a cambiar. La rigidez emocional cedía, aunque solo parcialmente, frente a la constancia silenciosa de Irin. Irin, por su parte, sabía que cada pequeño triunfo era vital. Cada gesto de aceptación, cada señal mínima de que Rebecca no la rechazaba abiertamente, era combustible para su persistente estrategia. No había prisa, no había exigencias. Solo paciencia y observación. Su victoria no estaba en el amor inmediato, sino en la capacidad de permanecer indispensable, de mantenerse presente en un mundo que Rebecca estaba redescubriendo lentamente. Irin se retiró al final de la visita con la sensación de un pequeño triunfo, calculando cada detalle de sus próximos movimientos. Sabía que la paciencia sería su mayor aliada, y que, mientras Rebecca buscara refugio en otras partes, en su memoria, en su recuperación, incluso en ese libro, ella se mantenía como presencia constante, silenciosa, indispensable, porque en esa constante vigilancia estaba su esperanza. Que un día, incluso sin recuerdos claros, Rebecca podría mirarla de otra manera.
que lo que no había nacido podía, lentamente, ser forzado a crecer. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.